Metropolitana. Este jueves, los dueños del edificio ubicado en la calle de Coquimbo 911 recibieron un documento que garantiza la reconstrucción de sus viviendas. Alberto Álvarez nos explica. Para dar cumplimiento a la ley de reconstrucción de la Ciudad de México, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, entregó a los propietarios del predio ubicado en Coquimbo 911 en la colonia Lindavista de la delegación Gustavo A. Madero, el primer certificado para la reconstrucción de viviendas. Hoy le estamos presentando a la Ciudad de México el primer certificado de derechos de reconstrucción para afectados del sismo del 19 de septiembre. Los propietarios del predio decidieron apegarse al esquema que les permite crecer hasta un 35% el metraje de construcción con respecto a lo que tenían antes. Con esa modificación, el sitio donde habían 13 departamentos se construirán 5 más y con la venta de estos se financiará el costo de la obra. Los condóminos decidirán la empresa constructora que realizará la obra y los esquemas de financiamiento. El metraje se respeta, o sea, hay casos en donde los particulares pueden decidir que haya menos metros que los que tenían. Aquí en total hay más de 2.800 metros de esos 13 departamentos con un local comercial. El secretario de Desarrollo Social agregó que en no más de 15 días se hará entrega de las primeras casas en la delegación Xochimilco y que se inició la reconstrucción en la delegación Tláhuac. Se lleva un proceso para concluir las 217 viviendas, de las cuales casi 40 ya están en conclusión de construcción. Estamos realizando con mucho cuidado, completando el proceso de demolición y de mecánica de suelos de la restante y iniciamos a partir del día de hoy 81 viviendas en la delegación Tláhuac. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.